La idea es la vivencia que me trae cada uno. Entonces, encontrarlo ahí, encontrar París desde el corazón de cada visitante, de cada turista. En ese programa, ¿quiénes te estuvieron acompañando? Hice un programa, primero con el embajador, sí, y aparte con dos reconocidos chefs en Argentina, uno que es especialista en panqueques. Ajá. De crepes, porque es Ludovic Harrouche, que es de Un Dos Crepes. Ajá. Y que es increíble. Yo siempre acudo a él cuando tengo que conocer algo, porque él aquí se dedica a hacer crepes, ¿no? Sí. Pero era economista en Francia. Por lo tanto, tengo una mezcla de culturas increíbles, porque él te sabe de economía, te sabe de política internacional, y venís, le preguntás cualquier cosa y él te sabe de todo. Y lo mismo pasa con el otro chef, que por supuesto ya es diferente, porque es un chef internacional de academia, es uno de los más importantes en Argentina, porque es como que toma el legado de Jean-Paul Bourdeau, que es uno de los primeros chefs que estuvo aquí con la bandera francesa y que estuvo hasta el año pasado en el Alvear. Entonces es como son personajes culturales muy importantes para la cultura francesa, y me pareció que estaba bueno amenizar la postura del embajador con la de los chefs, y la verdad que salió fantástico desde el punto en que el embajador llegó, no sé, los primeros 5 minutos era embajador, y después ya era un visitante cualquiera de Francia que iba a París. Claro. Porque ninguno de ellos es oriundo de París. Por lo tanto, podía contar la historia desde el lugar de visitantes. Y fue muy rica, porque hablamos de anécdotas personales, de lo que es París para cada uno, del olor de la comida, de las terrazas con flores, de las terrazas que tratan de animar a la gente a que viva o trate de vivir en un mundo sustentable. Hablamos de París como generador de la revolución, hablamos de París como origen de la moda, hablamos de qué sé yo, de Luis XV, de Versalles, de cómo se constituyó el palacio, los dulces. Hablamos de historia, pero desde la parte divertida, o sea, de moda, desde la parte atractiva, de ir a comprar a las tiendas, de cómo se constituyeron, cómo se constituyó el ser francés, la estética francesa, ese sentido de clase que tienen los franceses y que en París se nota muchísimo más, ¿no? Cómo fueron el origen de tantos recursos artísticos que hay en el mundo, porque cuando uno piensa en arte siempre está pensando en París. Y bueno, de eso se trató. ¿Qué crees que le pasa a la gente que en realidad odia París? Porque París me parece que lo amás o lo odias, digamos, no quedás indiferente. Pero hay gente que vuelve de París y dice, odié París. ¿Por qué será que hay gente a la que le pasa esto? Sí, tenía una amiga que odiaba París, porque no le encontró la gracia cuando llegó. Pero eso tiene que ver con, me parece, ¿no? Primero los gustos de cada uno. A mí no, hay cosas que no me gustan y está perfecto, es el estilo de viaje de cada uno. Pero también me parece que como París, la gente dice, bueno, paso por París, y París no es una ciudad de paso. Porque la realidad, hacer un viaje para decir, bueno, me subí a la Torre Eiffel, me fui al Arco de Triunfo, compré en las Galerías Lafayette, y vi, no sé, fui a la Madeleine. No, París es caminar, París es oler, es sentir, es sentirte en un bar a ver la gente pasar, exactamente. Y eso, los olores son la historia de París. Recordemos que no es que los franceses inventaron todo, no, tuvieron la inteligencia de tomar lo oriundo de Italia, de España, de Bélgica, de Suiza, y hacerlo más bonito, hacerlo glamoroso, hacerlo chic, o sea,
todo como que lo hicieron más bonito, incluso hablando con los belgas, hablando con los italianos, dicen, sí, pero esto es nuestro, y sí, fantástico, lo que hicieron fue darle una versión diferente, y está buenísimo. Yo así investigando y todo, fui descubriendo un montón de cosas, no sé, uno relaciona los macarrons, yo siempre relacioné los macarrons con París, con Francia, no, son italianos. Entonces, y decís, ¿pero qué pasó? Y bueno, sí, los hicieron más bonitos, qué sé yo, pero hay gente que lo odia. Sí. Hay gente que no lo odia, pero ¿sabes? Porque me parece también que París es un cliché. Entonces también a mí me gusta tener la tarea de no es un cliché, no te quiero vender la Torre Eiffel, no te quiero vender el Arco del Triunfo ni la Madeleine, quiero que sepas dónde se hizo, dónde se constituyó la moneda, dónde se crearon los intereses políticos sublevantes, donde no sé, fluía el espíritu de liberación. Eso, quiero contarte lo pobre que fue París, pero los artistas, nutriéndose de esa pobreza, pintaron y se nutrieron y salían a las calles, y no era toda la maravilla que es ahora, y los tipos te hicieron las mejores obras. Y no hablo de franceses, hablo de gente de todo el mundo que se iba a París a aprender, a pintar, a dejarse llevar y a meterse en ese ambiente maravilloso, porque las historias de los artistas son extraordinarias. Entonces, también en el programa, o sea, la idea es ligar todo lo que tiene que ver con el arte. Empezamos, el hilo conductor del programa siempre es el turismo, pero hablamos de literatura, de moda, si el país tiene vinos, si el país tiene buena gastronomía, todo lo que es un hecho cultural. Entonces es un recorrido más allá del turismo. El turismo es el hilo conductor, y después cada uno habla de lo que de lo cultural, de eso que está detrás, que constituye la idiosincrasia del lugar del que estamos hablando. Una persona que no conoce París y quiere ir, ¿no? Está planificando el viaje. ¿Cuántos días necesitaría para vivirlo de esa forma, ¿no? Y amar París. La verdad es que yo me quedaría meses, pero creo que mínimo una semana en París, porque es grande. París es muy grande. Entonces, no es que la podemos recorrer como, no sé, como se puede recorrer alguna otra ciudad en el mundo, como se puede recorrer Roma, como se puede recorrer Barcelona. No, París tiene demasiado para recorrer, porque están las librerías esas chiquititas, la librería donde se gestó la historia de un libro, o el atelier donde tal pintó la obra y se encontró con otro escritor, o la casa donde se gestaron las grandes ideas en los años 20, o qué sé yo, donde lloró por mal de amores un artista. Entonces esas cosas son las que se descubren en París, y se descubren estando ahí, recorriendo, viendo, hablando con la gente que te cuenta las historias. Y no hay que tener miedo también, porque está ese prurito de que el francés te habla en francés y que por ahí no le gusta lo de... Jamás me pasó. Nunca me pasó. De hecho, los franceses hablan español. Por ahí se enojan si le hablas en inglés, pero si les hablas en español, no. Y es como todos, es como, a ver, un parisien es como un porteño, diría el embajador. Entonces, claro, a nosotros no nos sorprende nada porque dice que somos iguales. Entonces, a mí no me sorprendieron los parisinos, pero bueno, hay gente a la que sí. Pero bueno, ellos estudian español en el colegio, estudian inglés, o sea, es fácil de entender, es un idioma latino, y es divertido, aparte, seductor, es absolutamente seductor. Pero bueno, hay que tomarse el tiempo para París. Y sí, si venís de Italia, si venís de Roma, donde entrás en una cajita de sorpresas, mirás a un metro y es una obra de arte, y del otro lado es una historia, y es todo muy chiquitito, y claro, París es muy grande, te va a llamar la atención desde otro lugar.
Entonces, las personas que están enamoradas de eso, de salir a caminar y encontrarlo todo, no, París no es así. Bien, contanos por favor de tu actualidad laboral y tu trayectoria, Analía. Bueno, mi actualidad laboral hago periodismo, hago radio, programa Veo Maravillas, el programa La Vida Moderna de Analía, tengo un sitio de cine, de entretenimientos, un sitio de actualidad, o sea que manejo las webs, 3 webs, y bueno, me dedico al arte, cultura y entretenimiento, siempre relacionado con la cultura. Hace tiempo hice política, pero hace 11 años me dedico específicamente a arte, cultura y entretenimiento. Y buenísimo. Por eso, ¿para qué? Buenísimo. Uh-huh. La pregunta final nosotros ya te la hicimos porque estuviste en el programa. La de... Pero no sé por qué no la respondí. ¿Cuál fue el peor viaje de tu vida? Estuve pensando un montón el viaje peor, pero dije, los peores viajes de mi vida fueron los familiares. Bueno, no todo, pero ahora uno lo recuerda y dice, chao, fue súper divertido, pero en el momento era desquiciante, porque salís con tu familia, viste, tipo los Campanelli. Sí. Y bueno, en mi familia somos muchos, o sea, era mi familia, yo tengo mi familia, pero no éramos nosotros nada más, éramos nosotros, mis tíos con mis primos, mis otros tíos con mis otros primos, mis otros tíos con mis otros primos, y nos íbamos 10.000, y bueno, alquilaban casas y todo lo demás. En una oportunidad nos fuimos a seguir a mi primer sobrino. Uh-huh. Entonces, como era el primero, imagínate que toda la familia, todos estos Campanelli, atrás de él, el pobre pibe se moría de vergüenza, se fue a jugar al rugby en Mar del Plata, todos a Mar del Plata, un papelón. Alquilamos un lugar que era un horror, espantoso, y nos dedicamos a perseguirlos. Estaba a 2 cuadras del club, pobrecito. Entonces nos dedicamos a perseguir al pobre chico, íbamos al hotel, mirábamos por las ventanas, se ve que no teníamos nada que hacer, y perseguíamos a mi sobrino. ¿Qué pasaba? Para cerrar toda unas mini vacaciones patéticas de persecuta con un pobre adolescente, volvimos y nos dio una tormenta, como la de hoy, como la de la madrugada. Bueno, ¿qué pasó? Dijimos, paremos. No se podía parar porque el auto se había roto. Por lo tanto, si parábamos no podíamos salir de nuevo, no lo podíamos arrancar de nuevo. Por lo tanto, estuvimos con tormenta a full, y no funcionaban tampoco ¿cómo se llaman los cositos esos que te sacan el agua? El limpia parabrisas. No funcionaba el limpia parabrisas. Entonces estábamos hablando por teléfono y todos daban sugerencias distintas, tipo, bueno, hay que orinar, escuchate esta porque es buenísima. Hay que orinar sobre el limpia parabrisas para que resbale y puedas ver. ¿Esa la sabías, Beatriz? No. Pero, lo voy a implementar, No tiene ningún contenido científico, ni nada. Y si no te decía, ¿cómo va a salir alguien en plena tormenta en la ruta a orinar en el parabrisas para que se pueda ver mejor? O después otra tontera, si le pasás papa, cualquier idea, ¿viste? Imagínate una persona, ¿por qué tendrías una papa en el auto aparte? Sí. O sea, no, pero además, por empezar, con estas tormentas no ves nada de ninguna forma. No, pero aparte vos te imaginás saliendo por la ventanilla pasando papa en el parabrisas. No. Tampoco tiene sentido, no. Bueno, terminamos, obviamente, antes de matarnos, terminamos parando en un lugar. Obviamente el auto no volvió a arrancar, tuvimos que esperar que vengan, que lo arreglen, y bueno, toda la historieta, pero ese uno de los 2.000 viajes patéticos que hubo con la familia, y sí, son los viajes que decís, chao, no. Después los demás, viste, los que son viajes, cuando estuve presa en Cuba, yo lo cuento como una anécdota, pero fue buenísimo, no terminó, o sea, no es que lo veo como el peor viaje de mi vida a esta altura, en ese momento fue el peor momento de mi vida, pero a esta altura ya es como de lo mejor. Sí. Bueno, de las historias para contar. Analía, te agradecemos, felicidades por la nominación y nos vemos en México. Muchas gracias y allí estaremos, así es. Un beso grande para todos, chicos. Un abrazo, gracias. Estábamos entonces en comunicación telefónica con Analía Pinto. Ella
postuló el programa Destino París, ¿no?, de la vida moderna de Analía, y quedó nominado en la categoría